Imagina una fría mañana de noviembre de 1957 en el pequeño pueblo de Plainfield, Wisconsin. El aire gélido corta como cuchillo y la nieve cubre el suelo como un manto blanco, ocultando los secretos más oscuros que reposan en este tranquilo lugar. El nombre de Ed Gein no era conocido más allá de su vecindario, un hombre tranquilo, introvertido, que vivía solo en una granja aislada, sin muchos amigos y apenas interacción con el resto del pueblo. Aquellos que lo conocían lo describían como algo extraño, pero nunca imaginaron lo que realmente ocultaba. Nadie imaginó que en el interior de su hogar, en ese pequeño rincón apartado del mundo, se encontraba un secreto tan espantoso que cambiaría para siempre la historia del crimen en Estados Unidos. La historia comienza, como muchas otras, con un evento trivial, un pequeño incidente que cambiaría la vida de Ed Gein para siempre. El 16 de noviembre de 1957, la propietaria de una tienda de comestibles local, Bernice Wonder, desapareció. La tienda estaba vacía, las luces apagadas y lo más inquietante, la caja registradora estaba ausente. La policía local, desconcertada por la desaparición, comenzó a investigar. Lo que no sabían en ese momento es que esa desaparición los conduciría hacia el oscuro mundo de Ed Gein. Los detectives comenzaron a interrogar a los residentes cercanos, y pronto la pista los llevó a la granja de Gein, ese lugar aislado donde pocos se atrevían a entrar. Pero cuando llegaron allí, no sabían lo que estaban a punto de descubrir. En la granja de Ed Gein todo parecía estar en orden a simple vista, pero una vez dentro, la atmósfera era extrañamente pesada. Los investigadores no pudieron evitar sentirse incómodos mientras recorrían la casa. Lo que encontraron en la cocina, sin embargo, fue solo el principio del horror. Dentro de esa casa, la escena era aterradora. Restos humanos, objetos fabricados con piel humana y lo que parecía una grotesca colección de macabros trofeos de carne. El lugar, aunque aparentemente normal, estaba impregnado con una sensación inquietante que ninguno de los oficiales podría describir adecuadamente. En ese momento, la policía descubrió que la desaparición de Bernice Worden no era un caso aislado, era solo la punta del iceberg, y detrás de esa fachada de tranquilidad, Ed Gein había estado viviendo en una aterradora realidad, una que no podría haber sido más diferente a la vida que el resto del pueblo pensaba que llevaba. En la oscuridad de la noche, Ed Gein había comenzado a cazar, a tomar lo que no le pertenecía, y sus crímenes eran mucho más escalofriantes de lo que alguien podría imaginar. Los oficiales que llegaron a la granja de Ed Gein nunca olvidarán lo que encontraron en su interior. La casa, cubierta por el polvo del tiempo y el abandono, parecía esconder un horror más allá de cualquier imaginación. La primera pista fue una sorpresa escalofriante. En una de las habitaciones, los detectives encontraron un asiento, cubierto con lo que parecía ser una especie de piel humana. Pero no era solo eso. A medida que comenzaron a inspeccionar más a fondo, la verdad comenzó a emerger, lenta pero aterradora. Las paredes, las sillas e incluso las lámparas estaban adornadas con fragmentos humanos, cuero humano usado como tapicería, como si Ed hubiera transformado la carne en algo completamente macabro y funcional. Las sillas, los bancos, todo en esa casa se había convertido en algo más siniestro que simple mobiliario. Los detectives, al principio incrédulos, empezaron a conectarlo todo: piel humana, huesos, cabello humano. ¿Cómo podía alguien ser capaz de hacer algo así? Y entonces,
En una de las habitaciones del fondo encontraron algo aún más perturbador, un cadáver, o mejor dicho, lo que quedaba de él. La mujer desaparecida, Bernice Worden, estaba allí, pero lo peor aún estaba por descubrirse. Su cuerpo había sido desmembrado, esparcidas en varias partes de la granja. Las autoridades entendieron en ese instante que este caso no solo trataba sobre una desaparición, sino sobre un ser humano completamente trastornado que se había adentrado en los rincones más oscuros de la locura. Lo más espeluznante de todo era lo que Ed Gein había hecho con los cuerpos que recolectaba. Las partes del cuerpo humano no solo las guardaba como trofeos macabros, sino que también las usaba para crear objetos funcionales y cotidianos. Piel humana convertida en tapicería, partes de cráneo usadas como cuencos y partes de rostro utilizadas para hacer máscaras. Era una colección espantosa de horrores, una mezcla de fetichismo macabro y una obsesión por la muerte. Ed no era un simple asesino, su trastorno iba mucho más allá. Había creado un mundo entero a partir de los restos de sus víctimas, un mundo donde la muerte era una pieza central. Pero, ¿cómo pudo haber llegado a esto? ¿Qué había en su pasado que lo había llevado a este punto? Las respuestas no eran fáciles de encontrar, pero todo apuntaba a una vida marcada por el abuso, la represión y una profunda soledad. Los investigadores empezaron a descubrir detalles aún más oscuros sobre su vida. Creció en una familia extremadamente religiosa, donde su madre, August Gein, mantenía un control absoluto sobre él y su hermano. Su madre le inculcó una visión distorsionada de la moralidad, enseñándole que las mujeres eran impuras y que debía temerles. La muerte de su madre años antes de estos crímenes lo dejó completamente desquiciado. Era como si, al morir su madre, Ed hubiera comenzado a reconstruir su propia visión distorsionada de lo que el amor, la sexualidad y el control significaban para él. A partir de ahí, sus deseos y su locura se desbordaron, transformándose en una obsesión mortal. La policía pronto descubrió que Ed no solo había cometido 2 asesinatos confirmados, sino que su vida estaba llena de otras víctimas no identificadas. Había profanado tumbas y desenterrado cuerpos para satisfacer sus inquietantes fantasías. Su casa, aunque aparentemente normal, era una prisión de horrores donde sus deseos más oscuros cobraban vida. Mientras tanto, el mundo entero comenzaba a conocer el caso de Ed Gein. La noticia se esparció rápidamente y los medios de comunicación estaban llenos de detalles de su macabro comportamiento. La historia de Gein, el hombre que hacía muebles con piel humana, llegó a ser conocida en todos los rincones del mundo. Sin embargo, este macabro relato solo estaba comenzando a desvelarse. ¿Qué más había en su mente perturbada? ¿Cuántos secretos más quedaban por descubrir? Con la evidencia acumulada, la policía no tardó en arrestar a Ed Gein, y pronto el caso tomó una dirección que nadie esperaba. Durante el interrogatorio, Ed se mostró sorprendentemente tranquilo, casi como si no comprendiera la magnitud de sus actos. Sus respuestas eran simples, directas y en ocasiones inquietantemente indiferentes. Cuando le preguntaron sobre las atrocidades que había cometido, simplemente las describió con una calma que helaba la sangre. No mostraba remordimiento ni miedo. Solo hablaba de sus crímenes como si fueran hechos cotidianos, como si estuviera describiendo una tarea rutinaria. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos reflejaban una cierta vacuidad, una desconexión de la realidad que aterraba aún más. El juicio de Ed Gein
comenzó en 1968 y la principal pregunta que rondaba la mente de los médicos y los jurados era si Ed estaba mentalmente capacitado para ser juzgado por sus crímenes. La defensa intentó argumentar que Ed Gein sufría de un trastorno mental grave, argumentando que su comportamiento era el resultado de una psicosis profunda, alimentada por su abuso infantil y la excesiva influencia de su madre. Los expertos en salud mental que examinaron a Gein concluyeron que había una desconexión total entre su percepción de la realidad y las normas sociales. La figura materna de August, su madre extremadamente controladora y puritana, había marcado profundamente su psique. Ed no había sido capaz de superar nunca la influencia de su madre, incluso después de su muerte. Para él, las mujeres eran el centro de su odio y obsesión, y la muerte era su única forma de relacionarse con ellas. Es posible que, en su mente, al recrear figuras femeninas con piel humana, estuviera tratando de obtener una especie de control sobre el ser femenino, algo que había sido completamente ajeno a él durante su vida. Los médicos también descubrieron que Ed había estado involucrado en prácticas de necrofilia, desenterrando cuerpos de mujeres recién fallecidas para usarlos en sus rituales macabros. La frontera entre la vida y la muerte se había difuminado completamente en su mente. Finalmente, el tribunal dictaminó que Ed Gein no podía ser juzgado debido a su enfermedad mental. Fue declarado incompetente para ser juzgado y fue ingresado en un hospital psiquiátrico. La sociedad quedó perpleja ante el hecho de que alguien pudiera llevar una vida aparentemente normal, escondiendo tan profundos y perturbadores secretos. Ed Gein pasó el resto de su vida en el Hospital Psiquiátrico de Mendota, en Wisconsin. Durante los años siguientes, vivió apartado del mundo, sin contacto con el exterior, y permaneció en su propio mundo, incapaz de comprender completamente el horror que había causado. A pesar de que Ed nunca volvió a ser un peligro para la sociedad, su historia sigue siendo una de las más perturbadoras de la criminología. El caso de Gein no solo conmocionó a la nación en su momento, sino que dejó una huella indeleble en la cultura popular. La figura de Ed Gein se convirtió en una de las más terroríficas de la historia criminal estadounidense, y su macabro legado inspiró a escritores, cineastas y artistas a lo largo de las décadas. La historia de Ed Gein dejó una marca en la sociedad mucho más allá de su tiempo. Su caso inspiró numerosas películas, libros y personajes ficticios, algunos de los más famosos como Norman Bates en Psicosis de Alfred Hitchcock y Leatherface, el asesino de la masacre de Texas. La influencia de Gein en la cultura pop es indiscutible, pero lo que resulta más inquietante es cómo su vida y sus crímenes reflejan una distorsionada visión de la humanidad, el control y el miedo. Durante su tiempo en el hospital psiquiátrico, Ed Gein vivió el resto de su vida en una rutina tranquila. Fue un hombre aislado, privado de su humanidad, atrapado en los recuerdos y obsesiones que lo habían llevado a cometer sus horribles crímenes. Murió el 26 de julio de 1984, a los 77 años, sin haber mostrado nunca arrepentimiento por lo que hizo. Su historia se ha convertido en una advertencia sobre los peligros de la obsesión, el aislamiento y la disociación con la realidad. Ed Gein no fue solo un asesino, fue un reflejo de los horrores que pueden surgir cuando una mente rota se encuentra con una vida llena de traumas no resueltos. Pero lo más perturbador es que mientras la sociedad trató de entender y explicar el caso de Ed Gein, su figura permaneció en la sombra, como un recordatorio de que los monstruos no siempre tienen cara. A veces se ocultan en las sombras de la mente humana, esperando a que algo o alguien los despierte. Los expertos comenzaron a estudiar su comportamiento, buscando entender los factores
que lo llevaron a cometer tales atrocidades. Se exploraron las posibles influencias de su crianza, la relación enfermiza con su madre y los efectos de sus experiencias traumáticas. El diagnóstico de Gein, aunque nunca completamente claro, ha sido objeto de debate entre los psicólogos y psiquiatras. Muchos sostienen que Ed Gein sufría de trastornos mentales graves, posiblemente trastorno de personalidad antisocial y esquizofrenia, aunque también se ha hablado de psicosis depresiva y trastorno de identidad disociativa. Lo que es innegable es que su comportamiento estuvo marcado por una desconexión profunda con las normas sociales y una incapacidad para sentir empatía por sus víctimas. Este caso resultó ser una piedra angular para el estudio de la criminalidad perturbadora y la psicopatía. Los especialistas han utilizado la figura de Ed Gein como un ejemplo de lo que ocurre cuando una persona no solo se ve desplazada de la sociedad, sino también desconectada de su propia humanidad. En lugar de sentir remordimiento por sus crímenes, Ed vivió una existencia llena de obsesiones, miedo y control. Para él, los asesinatos y los rituales de necrofilia no eran simplemente actos de violencia, sino una forma de adquirir poder, una forma de reconectar con figuras de su vida que habían sido profundamente traumáticas. Gein también se convirtió en un símbolo cultural del hombre monstruoso, que no presenta los típicos signos de amenaza. Su apariencia, su vida solitaria en la granja, su vida aparentemente ordinaria, contrastada con sus horribles acciones, lo convirtieron en un personaje más temible. El hecho de que viviera cerca de la comunidad y fuera considerado un ser común hizo que su historia fuera aún más desconcertante. Esta contradicción, la de un hombre tan ordinario cometiendo actos tan horribles, lo transformó en una figura aterradora para la sociedad y lo convirtió en el arquetipo de los monstruos invisibles que habitan entre nosotros. La historia de Ed Gein no termina en el juicio ni en el hospital psiquiátrico. Vive a través de los mitos, las películas y las historias de terror que han seguido su nombre. Pero más que nada, su legado nos recuerda que, en algunos casos, el monstruo más aterrador no es el que vemos venir, sino el que se esconde en la vida cotidiana, en el profundo silencio de una mente rota.